Saludos amigos y amigas de mi querido Cerro de Guazapa. Hoy me he quedado sentado, como les digo, no es mi estilo esto, ¿verdad? Pero vamos a hablar de un tema vamos a seguir hablando del tema que ya tenemos, ¿verdad? En primer capítulo, ¿verdad? Es el caso de los infiltramientos internos dentro de la guerrilla, ¿verdad? Eh, por decirles, lo que les estaba diciendo, como seguíamos, ¿verdad? Que venían buenos guerrilleros, excelentes para el combate, ¿verdad? Entraban a un lugar y pues, pero después terminaban en unas grandes borracheras, ¿verdad? Porque, o fumando marihuana, una cosa. Y entonces eso en la guerrilla, al menos en las vales, digo, no era permitido. Podía ser muy bueno uno, ¿verdad? Para poder, para el combate, ¿verdad? Pero hay quienes que también existía la posibilidad que le dijeran, si me da chance de echarme este toque de marihuana, ¿verdad? Yo le asalto esa casamata que está ahí en ese pueblo, ¿verdad? Entonces era como bien difícil, ¿verdad? Ese tipo no servía, para la guerrilla no servía, ¿verdad? O sea, para la guerrilla, por supuesto, donde se cumplían las leyes, ¿verdad? Porque habían quienes que eso no les importaba, pues con tal de que consiguieran el objetivo, ¿verdad? No les importaba. Hubieron muchos al inicio hubo mucho de eso, ¿verdad? Entonces, por contar, por ejemplo, información que yo manejo, por ejemplo, del San Vicente, por ejemplo, cuando ahí hubo una columna de la FAL muy famosa en San Vicente, ¿verdad? Tenía muchos buenos combatientes, muchos buenos, pero ahí fuimos infiltrados, ¿verdad? Fuimos infiltrados en ese San Vicente, ¿verdad? Ahí fueron infiltrados todas las organizaciones, ¿verdad? Y les digo, yo les digo, no tengo ni por qué, nada más defiendo la historia por la que yo pasé, ¿verdad? Por la que yo pasé, por la que yo viví. Cada quien puede contarla como él la vivió, como la quiso, como la quiere transgiversar, ¿verdad? Pero la realidad, yo que no fui comandante, no fui nada que ver, ¿verdad? Lo más que llegué yo a ser jefe de grupo en fuerzas especiales. Pero, este, o sea, cuando uno encuentra mucha gente hablando mentiras de lo que verdaderamente sucedió en ese volado, ¿verdad? Y dice uno, no, esto no es así, ¿verdad? Entonces, habían muchos. Yo les digo, cuando yo estuve en Chalate, por ejemplo, les comentaba una vez, yo estuve en Chalate, llegaron como 5 de la RN, ¿verdad? Que estaban, se los cuento así, pues por parte de la historia. Llegaron como 5 de la RN de allá de Patamera, le decían, un lugar que creo que está pegado a Arcatao. Llegaron como 5 de la RN a la FAL cuando yo ya era del destacamento Capitán Iliana, ahí en Chalate, ¿verdad? En Chalate. Y llegaron 5 de la RN, bien equipados y todo, bien equipados, ¿verdad? Y todo, bien equipado, ¿verdad? Entonces, pues sí, porque eran unos excelentes combatientes, ¿verdad? Pero, claro, si no, si no andaban quemando carrizo, no furulaban de nada. Y aparte de eso, llegan en un momento ahí, ¿verdad? A Chalate, cuando yo estaba en Chalate, conozco ese tipo de cosas. O sea, no vengo aquí a inventarme nada, pues. Y entre esos llegó, miren, por decirles uno que le decían Tulio, ¿verdad? Puchica, llegó armado hasta los dientes, ¿verdad? Con todo y su M16 nuevito, ¿verdad? Que a ver de qué lugar lo había sacado. Llegaron a presentarse a la FAL, ¿verdad? Entonces, en un momento la FAL empieza como a, a empieza como a investigar un poco, ¿verdad? Y se va dando cuenta de que no, de que no, de que empiezan a analizar la situación. No, si a los días ya habían varios, ¿verdad? y varias que ya andaban juntos con ellos quemando carrizo, ¿va? Y ahí empieza el problema, ¿va? Entonces a los que habían medio pateado la cuerda, que los había hecho Tulio, ¿verdad? Patear la cuerda, en ese momento los amarraron, ¿va? Y los interrogaron y les dijeron, miren, si siguen con este tipo de cosas van a ser ajusticiados. Por supuesto, Tulio logró huir, ¿verdad? Logró huir, ¿verdad? Se les lo escapó, ¿verdad? Pero les cuento estas historias para todos esos jóvenes y a toda la gente, pues, o sea, todos los camaradas que vivieron, ¿verdad? Que estaban jóvenes cuando esta guerra empezó, ¿verdad? Entonces les digo porque si uno no tiene disciplina, ¿cómo hubiéramos terminado, ¿verdad? Además, el ejército logró pegarnos, como decíamos vulgarmente, ¿va? Buenos pijazos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Lugares así, por era información que había salido dentro de personas que estaban pasando información dentro de la guerrilla misma interna, pues, ¿verdad?
Entonces, esa cosa era así, pues, y uno sabía, pues, o sea, yo por eso cuando vienen muchos, ¿verdad? Y lo siento, por tengo muchos amigos, ¿verdad? Muchos amigos que fueron parte de esa historia, ¿verdad? Y que unos todavía andan con miedo, ¿verdad? ¿Verdad? Todavía andan con miedo, no se dejan ver, ¿verdad? Porque tienen, no, miren, ese volado ya es pasado, ¿verdad? Y yo creo, al menos por mí no pasa, y hace años, para mí, si, como le dije a un amigo la vez pasada que estuvimos hablando mucho tiempo, pues le dije, no, para mí vos seguís siendo mi amigo, o sea, te admiro por la valentía que tuviste en aquel tiempo, pero de ahí terminaste del otro lado, ¿verdad? Terminaron muchos ahí, pero les digo, yo no soy ni quien para hoy, ni puedo, pues otros terminaron peor. Pueden ver el caso de los políticos, pues cómo terminaron los dirigentes, pa. Lo mismo, pues si se les aplicaran los 15 principios del combatiente a los políticos pasados, ¿verdad? Yo creo que les tocaría fusilamiento también a ellos, ¿verdad? Porque siendo honestos, ellos traicionaron al pueblo, no a mí, traicionaron al pueblo, a mí no, ¿verdad? A mí no me importa, yo anduve en esa guerra, fui a combatirlo, defendí cuando pude, cuando me tocó defender el puesto de mando, unas cosas, ¿verdad? A mí no me han traicionado, ¿verdad? Como cuando me decía un tipo la vez pasada, pucha, no, a mí no me han traicionado. Mi vida sigue, ¿verdad? Traicionaron al pueblo, ¿verdad? Al pueblo salvadoreño en ese tiempo. Y, y eso, ¿verdad? Es lo mismo que hizo aquel compañero que dio información, ¿verdad? Porque uno puede traicionar de varias formas, ¿verdad? Por ejemplo, la otra forma, dentro de lo que el ejército buscaba que hiciéramos dentro de la guerrilla, que nos pusiéramos a pichinga, que le quemáramos carrizo, para que ahí fuéramos un tajo de desviados, pues, en los campamentos, a riata, ¿verdad? Si yo les hablara cuando uno ve, hoy que uno ve va muchas cosas, ¿verdad? He visto y digo yo, ¿verdad? Cuando he visto cosas de otras guerrillas de otros lados, y digo yo, no, ahí fallaron, digo yo, ahí fallaron, ¿verdad? Ahí traicionaron, se traicionaron, cayeron ¿cómo se llama? En el vandalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando a un guerrillero le gusta la marihuana, ¿verdad? Si se permite eso, y le gusta el trago y todo, entonces se lo enseñan, entonces se tiene que ver cómo hace y va a aprovechar, va a utilizar ese fusil para robar, ¿verdad? Para robar. Y, y eso es lo que les ha pasado. Viendo uno, a mí me gusta ver como historias, mucho le digo, de otras guerrillas, ¿verdad? Y a veces, mira, uno ve golpes que les han caído por por violar las reglas, ¿verdad? Violar las reglas internas, ¿verdad? De la guerrilla, ¿verdad? Entonces, aquí les digo en este WhatsApp, lo duro que era este cerro de WhatsApp, porque aquí, este sur, era cruel, ¿verdad? Aquí, como siempre les he dicho, el que pispileaba aquí estaba muerto. Y bueno, hoy que tengo muchos amigos del ejército, me cuentan, ¿verdad? Que hay algunas informaciones que salieron de aquí, ¿va? Claro, uno hoy se imagina, ¿verdad? En muchos dice, va, ah, por este, por eso este era así. Dice uno, va, y por eso este era así. Entonces, les digo, cuando uno oye, ¿verdad? Y les digo, igual, yo les he contado cuando se fue una unidad de aquí, de WhatsApp, a poner orden a San Vicente, porque San Vicente eso era un descalabro, era un desorden, esa unidad era un desorden. Esa unidad, allí había de todo, pues, ¿verdad? Y bueno, principalmente el mero jefe, dicen que se iba a San Sebastián, ¿verdad? A poner a riatas, iba a San Vicente a bailar y todas las cosas, y a las 6 de la mañana iba de regreso para el campamento. Imagínense qué tipo de, ¿verdad? Y los otros allá, como quien dice, va haciendo arroz con mango. Entonces eso estaba fregado. Y les digo, conozco muchos amigos, ¿verdad? Amigas y amigos que andan por ahí, ¿verdad? Uno conoce, ¿verdad? Todo, conozco todo eso, pero oye, eso ya pasó, hombre, yo para qué voy a tener rencor con una persona. Yo le decía a este amigo, no, pasaste por eso. Y uno lo que tiene es que, como aceptar, pues yo pasé por eso. Lo hice que, tal vez por salvar mi vida en ese tiempo, ¿verdad? En esa situación difícil, ¿verdad? Pero les digo, yo hasta en familia mía terminó siendo ajusticiada, ¿verdad?
De parte de mi familia, 2 personas, ¿verdad? Aceptaron terminar trabajando con el ejército, ¿verdad? Con el enemigo en esos tiempos, ¿verdad? Intentaron varias veces infiltrar, ¿verdad? Y cayeron en ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, les digo, oye, para mí, ¿verdad? Uno las conoce, son también parte de mi familia, ¿verdad? Siempre les he dicho, no, hombre, no tengan temor, nos podemos ver. Hay mucha gente que somos del mismo cantón, ¿verdad? Y terminaron eso, pero todavía siguen con temor, ¿verdad? Pero no, eso es pasado, ¿verdad? Y yo creo que por eso les digo, son todos los daños que la guerra ocasiona, ¿verdad? Las guerras no son fáciles porque dañan de todas partes, les digo, todas partes. A mí me da tristeza cuando digo gente, ¿verdad? Cualquier payaso que sale, ¿verdad? Que salga de un lado o del otro, ¿verdad? Porque les digo, eso ya no es. Primero, a veces yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿verdad? Para nadie. Porque si les digo, he visto muchos que a veces se les van las cabras al monte hablando de eso, ¿verdad? Eso no se teje así de la noche a la mañana, eso lleva un proceso, ¿verdad? No es una cosa de que hoy se me antoja a mí, ¿va? Y agarro para un cerro, no, 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 eso no es así, hombre. Y les digo que de ambos lados, porque también veo un tajo de loco, ¿verdad? De ambos lados que todavía andan buscando, hay unos que andan buscando el último guerrillero y hay unos que andan soñando, como que si eso fuera comida de hocicones, como se dice, eh, en pocas palabras, ¿verdad? Es una cosa, no, eso no es fácil, amigo, no es fácil, ¿verdad? El que no está dispuesto a un sacrificio, mejor ni que abra la boca, como dicen, ¿verdad? A un sacrificio. Y peor les digo que, bueno, ve uno que muchos terminamos muy enfermos de esa situación, pues, porque ese volado de subir la adrenalina cada rato, pues hoy estamos pagando muchos veteranos de guerra, ¿verdad? Pagando muchos veteranos, ¿verdad? Hoy, como les digo, yo tengo muchos amigos veteranos, sensatos amigos del Atlacate, del Belloso, del Bracamonte, de la primera brigada de infantería, de la cuarta brigada, de todas las unidades del Arce, de todas las unidades, ¿verdad? Y les digo, y uno, y uno dice, no, hombre, ¿por qué? Porque yo ya le di vuelta a esa historia, ¿verdad? Ya yo no vengo ni vengo, como les digo, cuando les hablo, yo no vengo a contar esto por como con mofa, no, porque los jóvenes se den cuenta por lo que nosotros pasamos, la juventud de nosotros, ¿verdad? De los 80 para arriba, que nos tuvimos que ver involucradas en una guerra, ¿verdad? Y lo que siempre les he dicho, ¿verdad? Y siempre los políticos terminan, ¿verdad? Sentados en una mesa, ¿verdad? Y yo les digo, miren, no me arrepiento de lo que yo participé, ¿verdad? Nos fueron arrinconando, pues no dejaron otra opción que terminar en eso, bueno, por decirles a mí, nadie me dio paja, ¿verdad? Yo quise entrar porque vi tanto daño que le habían hecho a mi familia, y dije, yo voy a entrar a esto volado, y voy a entrar yo, pues, o sea, uno de cipotes aventurero, y digo, quiero entrar a esto y quiero ver cómo es esto, pues. Y les digo, como siempre les he dicho, entré como un joven, porque a mí no se me olvida, les digo, de lo que yo vi, ver cuando se llevaban a un tío mío, que estaba bien a pija, como se dice, ¿va? Tenía meses de andar en zumba, y mi tío no se metía con nadie, ¿verdad? Y llevárselo, bueno, no se podía ni levantar, estaba tirado en el suelo, ¿verdad? Y yo era un niño en ese tiempo, que quizás tenía 9 años, ¿verdad? Y, y son de las partes que les debo, que quiero contarles, ¿verdad? Hay unas voladas que nosotros, bueno, en San Vicente les llaman butaca, en otros lugares les llaman cuca, ¿verdad? Pero en San Vicente les llaman butacas, unas voladitas así en triángulo, que servían para sentarse en esas voladas que te así, ¿verdad? Entonces, yo a Chuña me subí a una volada de esas y me asomé por la ventana, ¿va? Y ver que le espejeaba aquello al guardia, y aquel montón de botones aquí para abajo, eso no se me borró de la mente nunca. Y si uno, y mi tío bien a pija, ¿va? Y entre dos guardias lo llevaban colgado. Entonces, o sea, entré por eso, pues, o sea, a mí no me, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Cuando una vez un payaso me dijo a mí de que no me sentía traicionado. No, yo nunca fui a esa guerra por un comandante cabrón, no fui por uno de esos. Yo fui, le digo, fui porque yo quise descubrir qué era eso, le digo yo así, ¿verdad? Y veía lo que estaba pasando, tal vez yo no lo sentía, ¿verdad? Pero a uno le da rabia y uno se siente impotente, amigos, cuando uno ve ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando ve.
ese tipo de casos que les digo, como lo que de mi tío, ese que me quedó grabado. Luego voy a estar por ahí, hombre, ojalá todavía esté la casa por ahí, les voy a decir de dónde tengo la imagen desde 9 años, ¿verdad? No se me olvida, ¿verdad? La tengo esa imagen. Y, y les digo, o sea, eso fue lo que yo fui creciendo y fui creciendo. Y es más, les digo, se lo llevan sábado, el domingo, sábado, póngale que era como la madrugada de ese día, los guardias venían de matar a una familia, Arias, de allá, de la parte le estoy hablando de San Chico, del cantón San Francisco, de San Sebastián, ¿verdad? Ese día, en ese mismo día, habían masacrado a una familia, abajo, familia Arias, abajo, allá por casi llegando a la Cebadilla, ¿va? Y a una familia Arias, a la mamá, al papá y a una hija que estaba a punto de cumplir 15 años, ¿verdad? Eh, los guardias de San Sebastián en ese tiempo, ¿verdad? Creo que hasta la violaron a esta muchacha, ¿verdad? Se llamaba Elba, me acuerdo el nombre de ella todavía, ¿verdad? Era un cipote, pues, pero no. Todo eso me lo andaba Chuña, pues, porque ellos vivían abajo del grupo de San Chico, ¿verdad? Entonces, como por decirles por las formas que cuando uno ve ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahí se va uno entrando, ahí se va formando aquello, ¿verdad? Porque yo por decirles, mi padre ya había muerto en esa guerra, mi papá, porque lo buscaba la guardia, ¿verdad? Mi padre se fue ahí. Luego, ¿verdad? Nos buscaban a nosotros, ¿verdad? Porque ya después nos dimos cuenta que no perdonaban familia, que encontraban por todos sus lugares. Entonces nos tocó que nosotros ir, ¿cómo se llama? Huir del lugar, ¿verdad? Y yo les digo, para mí no es extraño todo eso que le pasó a mucha gente que fue masacrada. Yo estuve a punto que nos pasara eso. Y por cierto, con el batallón Atlacate, en ese tiempo estaba Monterrosa, ¿verdad? Tuvimos a punto de que nos pasara eso. ¿Verdad? Luego la guerrilla, porque la realidad nosotros para la guerrilla en ese tiempo, la gente de masas que se le llamaban, miren, amigos y amigas, porque tengo muchos amigos, suscriptores nuevos, ¿verdad? Y jóvenes, saben lo que uno no tenía para dónde irse. Si yo hubiera tenido un lugar para dónde irme con la familia, nos hubiéramos ido. Pero ¿para dónde así iba uno? Pues si éramos tan pobres, ¿verdad? Viviendo en una casita de adobe en aquellos tiempos, ¿verdad? Y les digo, o sea, si yo hubiera tenido para dónde irme, me voy. O sea, yo creo que mi padre y mi madre hubieran decidido eso, ¿verdad? Pero ¿y para dónde? Entonces, ¿qué nos toca? Salir todos los del cantón, de varios cantones ahí, ¿verdad? Y era aquella gran cola, de ese gran montón de niños que íbamos en ese tiempo, con todo, pues ahí quedó el palo de almendra que tenía yo en el lugar. El de que tenía mi mamá, pues ahí quedó lleno de gallinas en esos lugares. Entonces, ¿por qué? Que nos tocó llevar una sola vaca que teníamos, ¿verdad? La muñeca, ahí, no, ahí la llevábamos en esa guinda. Y nos fuimos, así nos fuimos todavía en esos cerros de San Pedro, o llamado el Cantón Ayalita, Los Mangos, todos esos lugares, o cacerías, esos cantones. Todos esos lugares yo los conocí a través guindeando, ¿verdad? Que nos iban los grandes operativos. Si no me equivoco, en San Vicente hubo un operativo que le llamaron Yunque Martillo, algo así. Ahí participó la Quinta Brigada, si no me equivoco. También tengo amigos de la Quinta Brigada, como Marito, ¿verdad? Un saludo a mi amigo Marito, ¿verdad? Digo, en ese operativo, ahí íbamos nosotros adelante, allá por Orégano, ¿verdad? Me acuerdo que llegando a esa laguna de Apastepeque, por ahí tratando de ver cómo nos salíamos de ahí, ¿verdad? Ahí sale herido un camarada, un amigo, un niño, pues, que de mi edad, ¿verdad? Que le pegaron unos balazos aquí por la cintura, ¿verdad? Me acuerdo que se llamaba Marín, ¿verdad? Marín, ¿verdad? Era un niño, ¿verdad? Como de 9, 10 años en ese tiempo. Entonces, así estábamos nosotros, ¿verdad? Entonces así fue que fui a parar a esa guerra, ¿verdad? O sea, vi eso. Entonces luego nos sacan, porque nosotros prácticamente éramos un estorbo para la guerrilla. Nos sacan. Bueno, amigos, vamos a seguir con un próximo capítulo, ¿verdad? Bendiciones. Suscríbanse a mi querido Cerro WhatsApp si quieren oír estas historias de este humilde guerrillero combatiente, de historia, nada de política. Bendiciones para todos. Suscríbanse a mi querido Cerro WhatsApp. Bendiciones.